En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz sea con vosotros. Queridos hermanos, muchos de nosotros nos hemos preparado en este día de la institución de la Eucaristía de una forma especial, con la celebración del sacramento de la confesión en días previos, como culminación de la Cuaresma. Ha sido ese sacramento de la reconciliación como una recepción de la redención de Cristo que nos prepara para que la Eucaristía sea especialmente íntima con Jesucristo y bien recibida. Renovemos nuestro acto de contrición, aquellos de nosotros que todavía tengamos, pues en esta Pascua pendiente ese encuentro sacramental, hagamos un voto especial, hagamos una formulación de una determinada determinación, de un deseo firme, vivo, de acercarnos a ese sacramento del perdón. No tengamos miedo a Cristo que nos abraza en el perdón de los pecados. Para Él es una gran fiesta acogernos en ese sacramento. Ahora pues, renovemos en este acto de contrición nuestra conciencia de sabernos amados inmerecidamente por Dios, a pesar de nuestra condición miserable. Cuanto menos merecemos, más nos ama el Señor en su amor misericordioso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Oremos. Oh Dios, al celebrar la cena santísima en la que tu unigénito, cuando iba a entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno y el banquete de su amor, te pedimos alcanzar de tan gran misterio la plenitud de caridad y de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Acojamos en silencio meditativo la presencia de Cristo en la palabra. Empezamos escuchando el libro del Éxodo, en el que nos aparecen, en la institución de la Pascua del Antiguo Testamento, los signos del Cordero inmolado, de la sangre y del pan ácimo, signos que anuncian el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La segunda lectura del apóstol San Pablo proclama que nuestra comida pascual, por la que llega a nosotros el fruto del sacrificio de la cruz, es la Eucaristía. Y en el Evangelio de San Juan nos dice que en este misterio de la cruz y la Eucaristía expresa el amor hasta el extremo que Jesús nos tiene y que lo hemos de recibir con respuesta de amor. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: Este mes será para vosotros el principal de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de los hijos de Israel: el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa, hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las 2 jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esa noche comeréis la carne, asada a fuego, y comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto,
desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Este será un día memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta en honor del Señor. De generación en generación, como ley perpetua, lo festejaréis. Palabra de Dios. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Es palabra de Dios. Gloria a ti, oh Cristo.
Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: ¿No me lavarás los pies jamás? Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía bien quién lo iba a entregar. Por eso dijo: No todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permanecemos de pie para recibir la bendición con el libro de los Evangelios. Estimado señor alcalde y autoridades aquí presentes, también representantes de cofradías y otras realidades eclesiales, hermanos sacerdotes, concelebrantes, seminaristas, un saludo muy especial a todos los radioyentes de Radio María, que en este Jueves Santo estáis participando con nosotros de esta celebración en nuestra diócesis de Orihuela, Alicante, y también a quienes seguís por otros medios, ¿no?, esta celebración. Un saludo a todos en este hermosísimo, inolvidable día del Jueves Santo, día en el que el Señor instituye la Eucaristía.
Dice la liturgia, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y entonces se introduce la narración de la institución de la Eucaristía. Es un buen día hoy para hacer una especie de examen de conciencia de nuestra piedad eucarística, de la conciencia que tenemos de ese don de Dios. ¿Cómo es nuestra relación con la Eucaristía? Es un buen termómetro para medir nuestra vida cristiana. Alguien dijo que nuestra fe cristiana vale lo que vale nuestra piedad eucarística. ¿En qué sentido podemos decir esta expresión? Obviamente también hay otros parámetros, como las obras de misericordia, etcétera, pero este es un parámetro clave. El Concilio Vaticano II afirmó que la Eucaristía no es un elemento más, es la raíz, el centro y el culmen de la vida cristiana. Fijaros qué tres expresiones: raíz, centro y culmen de la vida cristiana. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué lugar ocupa en mi vida la Eucaristía? ¿Qué lugar ocupa? Pero la clave está en no responder de una manera teórica, porque la teoría la sabemos casi todos, ¿no? Quizás los aquí presentes, pues sí, por lo menos, ¿eh? De teoría, bueno, la verdad es que nunca viene mal repasar más los fundamentos teológicos de nuestra fe. Pero hoy mi intención no es tanto preguntar por la adhesión a la doctrina cristiana, que la suponemos los que estamos celebrando el Jueves Santo, sino más bien vitalmente hablando, ¿qué lugar ocupa la Eucaristía en nuestra vida? Es clave esta pregunta. Ya que estamos también, ya que se está recibiendo, ¿no? Se está retransmitiendo esta celebración desde Radio María. Recuerdo que en una ocasión, escuchando Radio María hace años ya, me impactó mucho pues que estaban entrevistando a un misionero que había venido de vacaciones a España, que estaba en África. Y este misionero contaba la anécdota de que allí en una población de la sabana, creo recordar que era en Kenia o en Etiopía, no estoy muy seguro, pues en una población estaba el misionero explicándoles a los niños en la catequesis el misterio de la Eucaristía. Y allí les tenía pues en un lugar en el que estaba el sagrario y les decía cómo esa lámpara encendida indicaba que Jesucristo estaba allí presente y lo que suponía la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que el Señor, el que entregó su vida por nuestra salvación, nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel con el que nos encontraremos, llegado el momento culminante de nuestra vida, el que será juez y maestro en nuestro encuentro definitivo con Dios, Él estaba allí presente, ¿no? El que te creó, el que te redimió, aquel con el que vivirás toda la eternidad, está aquí presente. Y contaba él que había un niño detrás que levantaba la mano. Cuando terminó le dijo, ¿tú qué querías preguntar? Y aquel niño con su inocencia y con la lógica de la inocencia le preguntó al misionero, ¿y tú por las noches le dejas aquí y te vas a la cama? O sea, ¿cómo se queda aquí por la noche este sagrario que tú nos estás mostrando? Este sagrario se queda solo y tú te vas a descansar. Y decía el misionero que aquella expresión que había brotado de la lógica inocente de un niño le había sacudido su vida, ¿no? La había impactado diciendo, pues es que es verdad, ¿no? Como la Eucaristía no ocupa un lugar más central en mi vida. A ver, ¿cómo es posible que haya una diferencia tan notable entre la teoría que yo aquí he explicado y mi vivencia vital? ¿Cómo la Eucaristía no tiene un lugar más central, no ocupa un lugar más determinante en nuestra vida? ¿Cómo es posible, no? Nos tenemos que dejar interpelar por los testigos de la Eucaristía. Ha habido testigos, ¿no? Decía aquel misionero que aquel niño decía, si no hubiese existido San Pascual Bailón, es que este niño tenía que haber sido el inventor de la adoración nocturna, decía, Porque claro, con esa salida, pues ese niño parece que lo estaba intuyendo, ¿no? En nuestra diócesis
pues hemos recibido también a un testigo en toda la Comunidad Valenciana, ¿no? A ese San Pascual Bailón como un testigo privilegiado del amor a la Eucaristía. Es importante que haya testigos que nos enseñen a poner nuestros ojos en Jesús, testigos de la Eucaristía. Me quiero referir a uno especialmente, que es el cardenal Bantuan. Cardenal Bantuan, vietnamita, que fue nombrado arzobispo de Saigón por el Papa Pablo VI, por San Pablo VI, en el año 1975, cuando terminaba la guerra de Vietnam, y entonces, según fue nombrado, fue inmediatamente hecho preso y fue encarcelado en una de las condiciones más duras y más vejatorias, ¿no? Allí comenzó 13 años de prisión, 13 años de prisión. Bantuan, encarcelado, apresado, escribe, según llega, en su máxima preocupación era: ¿podré celebrar aquí la Eucaristía? Cuando se les privaba de cualquier tipo, ¿no?, de ayuda externa. Entonces él escribe una carta a su parroquia. Las cartas había que entregarlas abiertas y obviamente eran leídas, ¿no?, por los carceleros, y en la carta, además de pedir algo de ropa, etcétera, dice: mandadme por favor una botella con la medicina para el estómago. Ellos intuyeron qué quiere decir esto, intuyeron que estaba pidiendo vino para poder celebrar la Eucaristía, y allí le mandaron una botellita junto con otros enseres al nombre de este preso, medicina para el estómago. Él celebró la Eucaristía durante muchos años, derramando en la palma de su mano 3 gotas de vino y 1 gota de sangre. Y él, cuando después llegó un día en que él predicó los ejercicios espirituales ante San Juan Pablo II, se expresó de la siguiente manera: no podré expresar nunca mi alegría. Celebré cada día la misa con 3 gotas de vino y 1 gota de agua en la palma de mi mano. Cada día pude arrodillarme ante la cruz con Jesús, beber con él su cáliz más amargo. Cada día, al recitar la consagración, confirmé con todo mi corazón y con toda mi alma un nuevo pacto, un pacto eterno entre Jesús y yo, a través de su sangre mezclada con la mía. Fueron las misas más bellas de mi vida. Pues sí, necesitamos testigos de la fe y el amor a la Eucaristía, testigos, porque quizás, ¿no?, entre nosotros se produce esta gran paradoja, la gran paradoja de tenerle a Jesucristo tan cerca de nosotros y no disfrutar de su presencia, ser indiferentes ante esa presencia, que no porque ella no sea la raíz, el centro y el culmen de nuestra vida. ¿Es la Eucaristía la raíz, el centro y el culmen, o es un capitulito aparte al que dedico un tiempo que más o menos me sobra de mi horario semanal? ¿O es la raíz, el centro y el culmen? ¿Qué lugar ocupa la Eucaristía en nuestra vida? Fijaros, os leo también estas reflexiones también incluidas de los ejercicios espirituales de Bantuan, cuando se dirige al Papa Juan Pablo II y está recordando lo acontecido en aquella prisión durante 13 años. Se refiere él a cómo el resto de los presos fueron sabiendo que Jesús estaba allí presente en la Eucaristía, escondido en un rinconcito, un trozo de pan en el que estaba Jesús presente. Dice: todos sabían que Jesús estaba entre ellos y todos sabían que Jesús cura los sufrimientos físicos y mentales. De noche los prisioneros se turnaban en momentos de adoración. Los presos se turnaban haciendo adoración porque sabían que en esa celda estaba Jesús. Jesús Eucaristía les ayudaba de manera inimaginable con su presencia silenciosa. Muchos cristianos volvieron a creer con entusiasmo.
Su testimonio de servicio y de amor tuvo un gran impacto, cada vez mayor, entre los prisioneros. Incluso algunos budistas y no cristianos abrazaron la fe. La fuerza de Jesús es irresistible. La oscuridad de la cárcel se convirtió en luz pascual, porque Jesús estaba allí presente. Queridos hermanos, ¿no? En nuestra diócesis también se ha descubierto en los últimos años la importancia de las capillas de la adoración perpetua. Creo que la capilla de la adoración perpetua es una consecuencia lógica de haber descubierto que la Eucaristía es raíz, es centro y es culmen de nuestra vida. ¿Cómo no tener una adoración perpetua? ¿Cómo no tener un lugar en el que visualicemos, ¿no?, esa necesidad interior de adorar a Jesucristo? Un lugar en el que podamos decir: qué bien se está aquí, estoy con Jesús. Esta cárcel se irradia luz porque en ella está Jesús. Además, sin duda, y por eso también el mismo día de la institución de la Eucaristía es el día del amor fraterno, el día en el que Jesús nos dio el mandamiento de amarnos unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Por qué coinciden ambas cosas, institución de la Eucaristía y mandamiento del amor fraterno? Pues es bastante claro, porque Jesús ama dándose Él como alimento, y nuestra caridad no es dar de lo que nos sobra, sino que es darnos nosotros como alimento para nuestro prójimo. Jesús se despoja de su manto y comienza el lavatorio de los pies. También nosotros, en nuestro acto de caridad, nos despojamos de nuestra comodidad, nos despojamos de nuestros planes, de nuestros horarios, y entonces prima el amor al prójimo, y en ese despojamiento nos damos como alimento, ¿no?, dar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro dinero, nuestros recursos, darlos al prójimo, darnos en alimento. La institución de la Eucaristía es luz, es verdaderamente inspiradora de cómo amar al prójimo. Además, queridos hermanos, si cierto es que la Iglesia nos pide estar en gracia de Dios para recibir la Eucaristía, también es cierto que la Iglesia nos recuerda que la Eucaristía es también fuente de sanación de los pecados veniales. También nuestros pecados veniales terminan por ser purificados, terminamos por ser sanados por Jesucristo, la Eucaristía. Recordamos ese pasaje, habremos de otro testigo, de San Francisco de Asís, ese pasaje en el que él, que había sido hijo de una familia noble y había sido educado en medio de comodidades, ¿no?, y tenía una especie de aprensión y rechazo hacia los enfermos de lepra, hacia la suciedad, hacia la pobreza, tenía una especie de resistencia, ¿no?, o de asco interior. En una ocasión escucha él la campanilla que anuncia que se está acercando un leproso, y venciendo su resistencia interior y en un acto de amor de Dios, Francisco de Asís se abrazó al leproso y empezó a besarle. Ese es Jesús, que en la comunión abraza nuestra lepra. Ese es Jesús, que cada vez que comulgamos está haciendo que nuestra carne se vuelva gloriosa. Recibimos la carne gloriosa de Jesucristo en nuestra condición mortal para que sea prenda de resurrección. A nosotros nos decían cuando éramos pequeñitos, no te juntes con malas compañías, porque una manzana podrida pudre a las demás. Pero en lo relativo a la Eucaristía podemos decir exactamente al contrario. Es esa carne gloriosa de Jesucristo la que sana nuestra condición pecadora. Así pues, comulgar es también completar la santificación que el sacramento de la confesión nos introduce.
La confesión nos da el perdón de los pecados mortales y también de los veniales, pero esa purificación queda incompleta hasta que es la propia Eucaristía la que culmina esa santificación, verdadero viático para la vida eterna. ¿Cómo vivimos la Eucaristía? ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida? ¿Qué grado de centralidad tiene en ella, ¿no? Le vamos a pedir al Señor que sea María la que también vivió la Eucaristía en la primitiva comunidad cristiana, cuando el apóstol Juan, que la acogió en su casa, celebraba la Eucaristía. Os podéis imaginar que allí estaba María, en esa Eucaristía que celebraba el apóstol amado. ¿Cómo participaría ella? ¿Cómo viviría en su relación con la Eucaristía la que había concebido en su seno esa carne de Cristo que ahora se nos ofrece sacramentalmente como fuente de vida para todos nosotros? Lo que el Evangelio nos ha dicho, el signo de Jesús lavando los pies a los discípulos, lo vemos ahora en el obispo, que es la presencia de Jesús entre nosotros, arrodillado ante otros discípulos. Nos muestra la verdadera actitud de humildad y amor del Señor resucitado, ahora con cada uno de nosotros, y nos recuerda la obligación de hacer nosotros también lo mismo.
Oremos a Dios Padre, que en Jesucristo su Hijo nos ha amado hasta el extremo. Por la Iglesia, cuerpo de Cristo, para que guarde la unidad en la caridad que quiso para ella Jesucristo, y así el mundo crea, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos, los presbíteros y todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia, para que su vida sea siempre, a imagen de Cristo, servicio y entrega a sus hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la unión de los cristianos de Oriente y Occidente, para que encontremos la unidad en la cena del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todas las naciones, para que sirvan a sus pueblos promoviendo la justicia y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, reunidos en este cenáculo para participar en la cena del Señor, para que, siguiendo el ejemplo de Cristo, vivamos la urgencia del mandamiento nuevo de amar a todos, incluso a los que nos quieren mal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, que has amado tanto al mundo, que entregaste a tu Hijo a la muerte por nosotros, escucha nuestras súplicas, concédenos lo que te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció el primero a ti como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica.
Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el día santo en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que te presentamos en este mismo día, en el que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual hoy, la víspera de padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel,
el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y de bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido ya con el signo de la fe, duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, ya cuando descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Pedimos en la oración del Padre Nuestro, de una manera muy especial, danos el pan de cada día, el pan de vida eterna. Señor, danos siempre a comer de tu cuerpo y a beber de tu sangre, como alimento para la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados y los del mundo entero. Oremos. Dios Todopoderoso, alimentados en el tiempo por la cena de tu Hijo, concédenos de la misma manera merecer ser saciados en el banquete eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Acabamos nuestra celebración con un gesto de reconocimiento solemne de Jesús presente en la Eucaristía. La reserva del cuerpo de Cristo para la comunión de mañana nos da la ocasión de hacer este acto de fe y de adoración. Si nos es posible, hagamos también esta noche un rato de oración ante el Santísimo Sacramento. Mañana nos volveremos a reunir a las 6 de la tarde para celebrar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, a las 5 de la tarde. En espera de la gran celebración de la resurrección en la tarde, en la noche de Pascua, excepcionalmente, también a las 20 horas. Gracias. A las 11 de la noche.